Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo de las oposiciones de la Guardia Civil para prepararnos todo el temario. Iré uno a uno resumiendo en diapositivas y leyendo lo que creo más importante que entrará en él y que es de gran importancia para su estudio. En primer lugar vamos a ver el bloque de ciencias jurídicas que iría desde el tema 1 hasta el tema 16. Y en este primer tema, en el tema 1, que trata de la Constitución Española de 1978, características generales y principios inspiradores, su estructura y el título preliminar, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 9. Comenzamos. La Constitución Española de 1978, resumiendo, digamos que fue aprobada por los plenos del Congreso y del Senado en sendas sesiones el 31 de octubre de 1978. El 6 de diciembre fue ratificada por el pueblo español, el 6 de diciembre de 1978. Fue sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre de 1978. Y finalmente el 29 de diciembre fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor. ¿Vale? En cuanto a los principios generales de la Constitución Española de 1978, es que se trata de un texto de ruptura en la medida en que supone el paso de un régimen autocrático, es decir, del régimen de Franco, a una democracia. En segundo lugar, se trata de un texto consensuado realizado mediante el proceso de negociación y pacto de las fuerzas reales, actuales y latentes en nuestro país durante este bienio constituyente. En tercer lugar, constituye el texto más extenso de nuestra historia constitucional, exceptuando el texto de 1812. En cuarto lugar, la Constitución española es polivalente y deliberadamente ambigua, puesto que constituye el texto constitucional con un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. En quinto lugar, se trata de una constitución incompleta por sus repetidas remisiones a leyes orgánicas que regulen una determinada materia, reprochándose un carácter inacabado a pesar de su extensión. Y en sexto lugar, el texto constitucional refleja la pertenencia de España al contexto cultural occidental europeo. ¿Vale? Tiene distintas influencias de otras constituciones europeas. En cuanto a los principios inspiradores de la Constitución Española de 1978, pues nos encontramos con, en primer lugar, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. En segundo lugar, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. En tercer lugar, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. En cuarto lugar, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. En quinto lugar, establecer una sociedad democrática avanzada. Y en sexto lugar, colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En cuanto a la estructura de la Constitución española, en primer lugar, debemos decir que la Constitución está estructurada en primer lugar por un preámbulo. Luego tenemos 169 artículos distribuidos en un título preliminar y 10 títulos numerados, del 1 al 10 obviamente. Finalmente tenemos 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogativa y una disposición final. En cuanto a los 169 artículos, en primer lugar decir que se distribuyen en 2 bloques principales, que sería en primer lugar la parte dogmática, en el que se halla un reconocimiento de los principios programáticos inspirados en el nuevo orden político, y abarcaría tanto el título preliminar como el título primero. Por otra parte estaría la parte orgánica, que regula y establece la organización política y jurídica del Estado, en el cual entrarían el resto de títulos, es decir, desde el título 2 hasta el título 10. Entrando ya en los distintos títulos, el título preliminar, que abarca los artículos del 1 al 9 y trata sobre los principios básicos en los que se sustenta el Estado español. El título primero, de los derechos y deberes fundamentales, abarca desde el artículo 10 al 55, y este se estructura por 5 capítulos. El capítulo 1, de los españoles y los extranjeros, que abarca desde el artículo 11 al 13. El artículo 10 estaría dentro del título, pero fuera del capítulo primero. El capítulo segundo, derechos y libertades, abarca desde el artículo 14 al 38 y se divide a su vez en 2 secciones. La sección primera, de los derechos fundamentales y libertades públicas, abarca los artículos del 15 al 29, y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, serían del artículo 30 al 38. El capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica, va de los artículos 39 al 52. Capítulo cuarto, de las garantías de las libertades de derechos fundamentales, iría del artículo 53 al 54, tan solo estos 2 artículos. Y finalmente el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades, que contendría tan solo el artículo 55. Yéndonos ya a la parte orgánica, estaría en primer lugar el título segundo, de la corona, que abarca los artículos del 56 al 65. Luego iría el título tercero, de las Cortes Generales, del artículo 66 al 96, y se divide a su vez en 3 capítulos,
que sería el capítulo primero de las cámaras, de los artículos 66 a el 80, el capítulo segundo de la elaboración de las leyes, que iría del 81 al 92, y el capítulo tercero de los tratados internacionales, que iría del artículo 93 al 96. Siguiendo con los títulos, nos sigue el título cuarto del Gobierno y la Administración, artículos del 97 al 107. Seguiría el título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, iría del 108 al 116. El título 6 del Poder Judicial, artículos del 117 al 127. El título 7, Economía y Hacienda, artículos del 128 al 136. Este título no está incluido dentro del temario para las oposiciones de la Guardia Civil, pero bueno, está bien saber de qué trata y qué artículos incluye. El título octavo de la organización territorial del Estado se divide a su vez en 3 capítulos. El capítulo primero, que trata de los principios generales, del artículo 137 al 139. El capítulo segundo de la administración local, artículos del 140 al 142. Y el capítulo tercero de las comunidades autónomas iría del artículo 143 al 158. Finalmente tenemos el título 9 del Tribunal Constitucional, artículos del 159 al 165. Y para cerrar la Constitución tenemos el título 10º de la Reforma Constitucional, artículos del 166 al 169. Como he dicho antes, irían entonces las 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogativa y una final, teniendo anteriormente un preámbulo. Esta es la estructura de la Constitución española. Iríamos ahora con los distintos artículos ya del título preliminar, que como decía trata de los principios básicos en los que se sustenta el Estado español. Abarca los artículos del 1 al 9 y comenzamos con el artículo 1. El artículo 1, resumiendo, nos habla del Estado social y democrático, de los valores superiores, donde reside la soberanía y la forma política de nuestro Estado. Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2, que trata de la unidad y derecho a la autonomía. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. La lengua. 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Artículo 3.3.
la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En cuanto al artículo 4, nos describe la bandera. 4.1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 4.2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. El artículo 5 nos describe cuál es la capital. La capital de España, del Estado, es la Villa de Madrid. Es importante que nos aprendamos tal cual viene, porque esta pregunta la suelen hacer literal. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Seguimos con el título preliminar. El artículo 6 nos habla de los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7 nos habla de los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo 8 nos describe las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 8.2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Siempre nos hacen referencia la Constitución a leyes orgánicas que se crearán, que ya están creadas en su mayoría, pero claro que casi siempre son leyes orgánicas. Esto es importante porque hay varias preguntas que hacen referencia a esto. Artículo 9. Respeto a la ley, libertad e igualdad y garantías constitucionales. Este es el resumen del artículo. Y artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 9.3. La Constitución garantiza los siguientes principios: el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas a los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este es
el primer tema de las oposiciones a la Guardia Civil, que abarca las características, principios, estructura, así como el primer título, el título preliminar de la Constitución. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido este vídeo. Y nada, deciros que si os gusta el canal y que si os es útil, pues simplemente que os suscribáis. Y lo dicho, hasta el próximo vídeo.